Bai, garbi dago, helburua edo lehiaketa garrantzitsua bakarkakoa dela, baina taldekakoan ere parte hartzen dugu eta egia esan beti da ona, ez, domina bat eskuratzea, eta gaurkoan hala izan da, nik uste dute paper politia egin dugula eta egia esan konten ateatako brontzezko dominakin. Azken finean eslaloma hori da, ez, azkenean akats gutxien egiten ditunak irabazi du eta gaurkoan ere nik uste dut hori izan dela, gure akatsiak egin ditugu, baina hala ere jetxiera orokorrean oso ona izan da, jetxiera sendoa, eta nik uste dut paper ona eginez, emaitzak ateatzen dira, eta gaurkoan hori izan da, ez, brontzezko domina lortu dugu, eta egia esan oso konten. Orain egiten ditugu probak beti dira nolabait helburu nagusira begira, ez, eta hori uztaileko munduko txapelketa da, Alemaniakoa, eta orain egiten diren proba guztiek nolabaiteko prestakuntza dira helburu nagusirako, eta nik uste dut, nahiz eta gaurkoan bakarkakoan ez oso ondo aritu, lehiatzeko gauza naizela, eta ia esan alde horretatik konten, eta denboraldi hona egiten dugu. Bai, egia da urte asko direla, hemen lehiaketa hauetan ari naizela, baina azken finean da asko gustatzen zaigun kirola da, ez, eta lehiatza ere asko gustatzen zaigu, eta nik uste dut hori dela nolabaiteko gakoa, ez, lehiatzeko grin hori mantentzea, eta oraindik grin hori badut, eta hemen nago. Urte asko daramatzat hemen lehiaketan, hasieran gaztetan afizioa zena, orain esan daiteke bai afizio eta bai ogibidea ere badela, ez, hontaz bizi naizelako orain arte, baina nolabait ere azkenean lehiatzeko pasio hori galdu gabe segitzen dut, eta nik uste dut hori dela horrek mantentzen hauela, hain luzaro gogotsu eta entrenatzeko eta lehiatzeko gogokin. Lehiatzea bera gustatzen zaigu, kirola egitea, kirola hau berezik egitea gustatzen zaigu, eta azkenean hori da gakoa nik uste, besterik gabe maite dugula egiten duguna, eta ez dago beste sekreturik. Sí, evidentemente la prueba importante de hoy era la individual, que no ha salido muy bien, pero bueno, al fin y al cabo también competíamos en la prueba de equipos y la verdad que ha salido bastante bien. Hemos competido a nuestro nivel y al final pues una medalla de bronce que sí que es verdad que no es en la prueba importante, pero no deja de ser una medalla en un europeo y la verdad que muy contentos. Este deporte es bastante común hacer fallos y al fin y al cabo el que gana suele ser el que menos fallos comete, y esta vez no ha sido una excepción, ¿no? Los eslovacos eran los favoritos, no han podido bajar a su nivel y bueno, nosotros yo creo que hemos hecho un papel, hemos estado a la altura de un campeonato de Europa y hemos conseguido una medalla que bueno, la verdad que muy contentos. Sí, el objetivo principal de este año es el Mundial de Alemania, eso está claro, el Mundial de julio, y estas pruebas al final son importantes, pero no dejan de ser preparatorios para llegar en el punto de forma óptimo a la cita mundialista, ¿no? Entonces, básicamente las pruebas de mayo-junio que tenemos, intentaremos hacer lo mejor posible, pero sobre todo enfocándonos bien en la preparación para el Mundial, y que es el objetivo de este año, y a ver si todo sale bien. Bueno, no es cuestión de gestionar, ¿no? La motivación, simplemente me gusta competir, me gusta este deporte, y bueno, yo creo que esa es la clave, ¿no? de haber tenido una carrera deportiva tan duradera, ¿no? Me gusta, al fin y al cabo, me gusta lo que hago, me gusta estar en la línea de salida. Luego, bueno, soy consciente, todos los deportistas somos conscientes de que las cosas pueden ir bien o mal, pero bueno, es parte del juego y todos lo sabemos, y la verdad que me siento afortunado de estar aquí, me gusta competir y no sé, no hay mucho más secreto. De joven era mi afición, ahora se podría decir que se ha convertido en afición y oficio, ¿no? Llevo muchos años viviendo de esto prácticamente y bueno, la verdad que sí, ¿no? Se podría decir, pero bueno,
no deja de ser una pasión a la vez que oficio y la verdad que, bueno, yo creo que es una de las claves, ¿no? Que al final que te guste lo que haces y ese es mi caso y la verdad que me siento muy afortunado. Sí, normalmente en nuestro deporte la prueba más importante son los juegos y la preparación básicamente se hace bueno, en periodos de 4 años, ¿no? Sí que es verdad que ahora ya sí que es verdad que miro un poco más año a año, pero hasta ahora siempre ha sido de juegos a juegos. Pero bueno, lo que te digo, ¿no? La clave es tener esas ganas de competir, de entrenar y bueno, hasta ahora las he tenido y por eso sigo aquí. Rui Fernandez, Mikel Grave, Ander Elosaki of Spain. The silver medalists are Grzegorz Henryk, Kasper Suba. Ladies and gentlemen, please show recognition to the 2022 European champions.